Muchas bendiciones para todos, amados. Soy el pastor Jorge Justi, de aquí del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida, para terminar la serie en vivo que comenzamos el martes y que se tituló Los peligros de la impaciencia. Los bendigo, les doy la bienvenida a todos los que están conectados en el día de hoy, saludando a todos los que se han conectado hasta ahora, que por ahí está Esther Villalonga, está por ahí Dolores Piñero, Loli de Cuba, muchas bendiciones. Esther Villalonga, para la pastora Anielka Centeno de Averruz, allá en Nicaragua, le enviamos un saludo muy cordial. Francisco Blasco, mi cuñado, está por allí también. Rosa Morales. Rosa, bendiciones para ti. Mi hermana Alba también está conectada. Y debe venir por ahí ya mismo mi hija Guidelis y su mamá. Así es que les doy la bienvenida a todos los que se van conectando en este momento y pasamos al último mensaje de la serie, como dije, Los peligros de la impaciencia, que fue basada en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 8 al 13, que es el pasaje que nos narra la impaciencia que tuvo el rey Saúl cuando el profeta Samuel se retrasó antes de ir a la batalla contra los filisteos en Gilgal. Nos dice la palabra para recordarnos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 8 al 13, dice la palabra, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Quiere decir que el pueblo que estaba despavorido y con miedo y quería irse. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migma, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y basado en ese pasaje hemos visto 2 de los 3 mensajes que comprenden esta serie. El primer mensaje se tituló Desconfiar de Dios, que fue uno de los peligros, el primer peligro que uno se encuentra cuando es impaciente
ante las órdenes o el llamado del Señor. Y como vimos, en el primer peligro que enfrentamos cuando somos impacientes es el peligro de desconfiar de Dios. El segundo mensaje nos mostró el segundo peligro, que lo titulamos Cometer locuras, y se basaba en el libro de Proverbios, el capítulo 14 y verso 17, que decía: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. En este mensaje vimos cómo Saúl, actuando bajo la influencia de la impaciencia, ofreció él mismo el holocausto y sacrificio a Jehová, cosa que era labor del sacerdote y no era labor de él. Entonces, en el verso 9 del primer libro de Samuel, capítulo 13, nos dice: entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Él pues se desesperó, fue impaciente, Saúl no llegaba, ya estaban en el séptimo día, pero el séptimo día no había terminado. Y ante la insistencia del pueblo, ante el inminente ataque de los filisteos, él tomó la decisión de él hacer el holocausto y hacer la ofrenda a él mismo. Hoy vamos a ver el tercer mensaje, y es el último peligro de la impaciencia. Y este lo he titulado Culpar a Dios. Y es culpar a Dios por las locuras que cometemos, como vimos en el segundo mensaje. Vemos que dice el primer libro de Samuel, también el mismo capítulo 13, verso 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Saúl, en su desesperación y su deseo de justificarse ante Samuel, le trató de echar la culpa a Dios, le trató de echar la culpa a Dios mediante Samuel. Al decirle que como no había llegado a tiempo él se vio en la necesidad de hacer él mismo el sacrificio. Amados, por lo general, una persona que es impaciente, que no espera en el Señor, no acepta la responsabilidad por esos actos de locura que comete, sino que busca a alguien para justificar el acto que hace. Esa actitud de evadir responsabilidad la vemos en varias situaciones en la Biblia y produce en nosotros o en las personas que hacen esto, cometen estos tres peligros, tres condiciones que vamos a ver ahora a continuación. El primer punto o la primera condición es que luego de que la persona le echa la culpa a otra persona, se esconde de la presencia de Dios. Ese es el primer punto, esconderse de la presencia de Dios. Una vez alguien culpa a Dios por sus actos, o alguien culpa a alguien que representa a Dios por sus actos, siente, luego de que recapacita acerca de lo que ha hecho, remordimiento y quizás siente temor. Y esto hace que trate de huir de la presencia de Dios. El caso más claro fue el caso de Adán y Eva. Luego de haber comido del árbol prohibido, dice la palabra en Génesis capítulo 3, verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ante la desobediencia a la orden de Dios de no comer de ese árbol, tuvieron miedo y se escondieron. Al Dios preguntarle por qué se escondían, Adán respondió en el verso 12 del capítulo 3 de Génesis, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, evadió la responsabilidad de haber cometido el pecado y le echó la culpa a la mujer que le dio el Señor. En otras palabras, estaba culpando al Señor porque le dio la mujer que fue la que lo condujo a cometer ese acto de locura, ¿no? Aquí vemos una respuesta típica de alguien que no acepta la responsabilidad por sus actos y trata de culpar a Dios por su error. Mira, el segundo punto es pretender que no ha pasado nada. Pretender que nada ha pasado. Aquí dice, no ha pasado nada, todo está bien. Otra de las respuestas ante la situación de culpar a Dios es el pretender que todo está bien y que no ha pasado nada.
Capítulo 15 del primer libro de Samuel, siguiendo con la historia del rey Saúl, el pasaje donde el rey Saúl vuelve a desobedecer la palabra de Jehová al no matar al rey Agag del pueblo de Amalek, de los amalecitas. Dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 20 y 21, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl trata de pretender que no ha pasado nada. No, aquí no ha pasado nada. Yo fui ahí, maté al pueblo, pero me quedé con el rey. Y el pueblo cogió de las ovejas para darle un sacrificio a Jehová. Y pretendió que él había obedecido la orden y la misión que le había encomendado a Jehová. El tercer y último punto, amados, es que es el pensar que sus actos agradan a Dios. Que luego de cometer esos actos de locura, estos actos agradan a Dios. Las personas impacientes, cuando cometen actos de locura momentánea, tratan de hacer creer que lo que han hecho es agradable ante los ojos de Dios, o que producirá un efecto más aceptable que la orden directa que Dios les había dado, ¿no? Saúl pensó en el pasaje que vimos anteriormente que el ofrecer a Dios holocausto y sacrificios de las ovejas y vacas que debió haber matado, según la orden de Dios, le iba a agradar más a Dios. Pero vemos que en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y el verso 22, dice Samuel: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Él hace esa pregunta a Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. El actuar de manera impaciente, amados, produce consecuencias que pueden ser muy perjudiciales para nosotros los cristianos. Cuando actuamos bajo la impaciencia, demuestra que no hemos esperado a que Dios nos muestre el camino que debemos seguir. Nos dejamos llevar por impulsos emocionales y dejamos de obedecer la palabra de Dios. Y por consiguiente, si nos va mal, es porque no hemos sabido esperar y no porque es culpa de Dios o de alguien más. En el primer mensaje de la serie dijimos que existen dos tiempos en la Biblia: el tiempo Cronos, que es el tiempo del hombre, y el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Para que las bendiciones de Dios se manifiesten en nuestras vidas, amados, estos dos tiempos deben estar en sincronía. El tiempo de Dios es el tiempo del momento perfecto, de la ocasión perfecta, pero si nosotros no estamos en sintonía, si nosotros no estamos en santidad, o si nosotros no estamos en obediencia a la palabra del Señor, nuestro tiempo Cronos no se puede alinear con el tiempo Kairos de Dios para nosotros recibir y abrir ese canal, abrir esas ventanas, como dice Malaquías 3:10, que abrirá las compuertas y que van a bajar las bendiciones hasta que sobreabunden. Eso no sucede si estos dos tiempos no están en perfecta armonía y en perfecta conexión. Debemos entender primeramente que Dios obra en el presente y fuera del tiempo cronológico. Él no obra en el tiempo nuestro. Y nosotros, en nuestro tiempo y en nuestra mente, no sabemos el tiempo de Dios. Ni es de nosotros el saber cuándo el Señor va a obrar. Dios es eterno, así que el tiempo cronológico del hombre no tiene ningún efecto en él. Entonces nos toca a nosotros, mediante la cercanía a la presencia de Dios, sus enseñanzas y la santidad que produce estar apartados del mal y del mundo, establecer esa conexión que yo la he llamado anteriormente en otros mensajes, esa conexión vertical, es la conexión que se establece con el cielo para poder entonces nosotros compartir la conexión horizontal con los demás que nos rodean. Una vez logramos conectarnos con su tiempo perfecto,
ocurren milagros en nuestras vidas, amados. Experimentamos sanidades, experimentamos bendiciones sobreabundantes y el amor extravagante que a través de Jesucristo Dios siente por nosotros. Dice en el libro de Isaías, capítulo 30 y verso 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Este consejo del profeta Isaías nos invita a que confiemos en el Señor porque Él es nuestra fortaleza. Nada de lo que hagamos, amados, fuera de la palabra de Dios, ni es agradable a Él, ni es efectivo para el disfrute de las bendiciones, el descanso y el reposo que nos trae la salvación que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que hagamos puede justificar hacer cosas que no vayan con la palabra de Dios si es que nos llamamos hijos de Dios y decimos que obedecemos su palabra y obedecemos todos sus mandamientos. No hay justificación, no hay excusa. Dice la palabra en Romanos 14:12 que cada cual dará cuenta de sí ante Dios. Y en el momento cuando estés frente a frente, cara a cara con el Señor, y Él te pregunte, ¿y qué pasó? Ahí no hay excusa. Ahí hay que darle entonces cuentas al Señor de nuestros actos. Ahí no le podemos echar la culpa a Eva, que fue la mujer que tú me diste. Ahí no podemos decirle a Samuel, llegaste tarde. Ahí estamos nosotros frente a frente ante el Señor para justificar nuestras actitudes, nuestras acciones. Y no hay nada que pueda servir de excusa en ese momento. Esta serie yo la considero una serie sumamente importante, amados, porque es que la impaciencia es una de las cosas, es una de las obras de la carne que nos invade con mayor frecuencia. Y es porque estamos en un mundo tan rápido, un mundo que yo le llamo de microondas, que todo el mundo quiere las cosas ahora. Y que no es como antes. ¿Se acuerdan cuando antes había que enviar un fax? ¿Se acuerdan cuando antes, en vez de los teléfonos inteligentes, habían unos beepers? Unas cajitas que lo que te mandaban un mensaje con el número de teléfono y tú tenías que ir a una cabina telefónica pública para hacer esa llamada y si no tenías la moneda no podías hacer la llamada. ¿Te acuerdas de eso? Eso parece historia antigua. Quizás algunos de los que están escuchándome ni han vivido eso. ¿Te acuerdas cuando se hacían copias con lo que se llamaba un mimeógrafo? Que se hacía una plantilla y después se ponía el papel y se le ponía tinta y se daba con una manigueta y sacaban las hojas. Y ahora hay copiadoras que te sacan 1000 páginas por minuto, una cosa así. Estamos en un mundo, amados, que todo es tan rápido que no tenemos paciencia. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo orando quizás Elizabeth y Zacarías para que ella pudiera salir encinta? Casi 50 años. Estuvieron orando y ya habían básicamente perdido las esperanzas. Y el Señor obró el milagro. Pero si no hubiesen parado de orar, si hubiesen dado por vencido y si hubiesen quizás hecho cosas impacientes, que también le sucedió a Sara cuando se impacientó y no esperó por el hijo de la promesa y le ofreció a Agar, su sierva, a Abraham para que tuviera un hijo, porque ella pensaba que no iba a poder tener ese hijo. La impaciencia, amado. La impaciencia que nos lleva a cometer locuras. Y que después de esas locuras, entonces tratamos de justificarnos porque entendemos luego, gracias al Señor, nosotros que tenemos ya el Espíritu Santo que nos convence de pecado y que nos convence de lo que hacemos, que nos damos cuenta de lo que hacemos y entonces nos queremos arrepentir. Claro, el arrepentimiento, si es un arrepentimiento genuino, el Señor es un Dios de misericordia que te perdona. Pero tienes que tomar responsabilidad por tus actos. Tienes que dejar
la tendencia de tratar de evadir la responsabilidad, aceptar que hemos errado, aceptar que estuvimos equivocados, arrepentirnos y entonces podemos continuar adelante y el Señor nos perdona porque es un Dios misericordioso y dice la palabra que las misericordias se renuevan todos los días. Para terminar, y como siempre termino, amados, si tú que me estás viendo y me estás escuchando esta noche no has aceptado a Jesucristo en tu corazón y sientes que estás en eso, que estás en esa impaciencia, que estás en esa ansiedad, que tienes algún otro tipo de cosas en tu corazón que te quita la paz, que te quita el gozo, que no encuentras felicidad, que no sabes qué más hacer, que has tratado casi todo, que has ido a ver horóscopos y has ido a que te lean las hojitas del té y no te han dado resultados. Tienes ahora la oportunidad que el Señor te ha puesto frente a ti para hacerte esa invitación, para que lo aceptes en tu corazón y para que hagas una transformación en tu vida de una manera permanente. Así es que si te sientes así, dice la palabra, que si lo crees verdaderamente en tu corazón y lo sientes en tu corazón y lo pronuncias por tu boca, que Jesucristo murió por ti y es el Señor y Salvador tuyo, serás salvo. Dice la palabra que simplemente pronunciando esa declaración, puedes entonces encaminarte a la salvación y a someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Solamente para ayudarte puedes seguir esta corta oración que te pido que la repitas conmigo. Puedes cerrar tus ojos, extender tu mano y repetir conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entiendo que moriste por nosotros para redimir nuestros pecados, que subiste al cielo, que estás sentado con el Padre y que está a la diestra del Padre para que cuando vengas en la segunda venida, Señor, vengas a buscar una iglesia en victoria, Señor. Perdona mis pecados, me arrepiento y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. También hago el llamado para la reconciliación. Y antes quiero decirte que si has hecho esta oración, busques una iglesia de sana doctrina donde puedas aprender, donde puedas discipularte, comenzar a leer la palabra, rodearte con gente que está en el mismo caminar en el Señor, que te puede ayudar, que pueden compartir, que puede servir en ministerio, porque cada uno de nosotros tiene un llamado y ese llamado puede ser individual, pero también es el llamado colectivo de hacer discípulos a todas las naciones, llevando nuestro testimonio a otras personas que como tú en algún momento estuvieron en la oscuridad y tú, dice la palabra, que vas a ser lámpara para alumbrar en la oscuridad a las personas. Así es que te invito a que busques esa iglesia de sana doctrina y si te has apartado, a ti que te has apartado, que has conocido al Señor, pero que por cualquier razón has estado alejado, frío, no te estás congregando, y yo te invito a que te reconcilies con el Señor también, le pidas perdón, te arrepientas y te unas también de nuevo a la obra, que sabes que el Señor te la dio y que la dejaste relegada por un rato. Y este es el momento que el Señor te dice, no hay más excusa. Ven y termina, completa la obra que te he encomendado. Y solo me queda despedirme de todos ustedes. Quiero ver quién está por aquí conectado. Está por aquí Ricardo García, mi hija Gidi, Jesús Leonardo Páez, muchas bendiciones. Luisa Coronel, muchas bendiciones. Luisa Gloria Graulau, muchas bendiciones, Gloria.
mi hermana Alba. Por aquí está Guidi Merced. Muchas bendiciones, Guidi, también. Marbella Escobar, muchas bendiciones para ti, muchas bienvenidas. Brandon Mejía, te mando un saludo, Brandon. Muchas bendiciones para ti. Miguel Marcano, bendiciones. La pastora Anielka, ya la saludé allá en Nicaragua. Rosa Morales también. Y Loli de Cuba. Así es que esos son todos los que se han conectado hasta ahora. Esperamos que esta serie haya sido de bendición para todos y los esperamos ya la semana que viene con un nuevo mensaje que espero sea para la edificación de todos ustedes. Así que muchas bendiciones, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches a todos.